Esta es una de tantas historias andinas envueltas en sangre. Una cronología en la que es común la traición, la intriga, la mentira y la ambición. La historia de Atahualpa, el rey inca del que tanto se especula. ¿Cuál es la verdad sobre su vida? ¿Nació en Perú o en Quito? Hoy viajaremos a los orígenes de la vida de este indígena precolombino de manos manchadas de sangre y al que muchos querían desaparecer, cuya maldición final fue la llegada de los conquistadores españoles a su imperio. ¿Por qué, siendo un despiadado líder, aún hoy algunas etnias sudamericanas tienen la creencia de que Atahualpa regresará un día para poner orden en los Andes? ¿Es Atahualpa la continuación o el inicio de una larga historia de violencia, castigo y sumisión que llega a nuestros días? Esta es su historia, la historia del indígena rey que murió víctima de lo que él cometió tantas veces en su vida: la traición. Existen muchas dudas sobre el origen de Atahualpa. El desacuerdo se centra principalmente en su lugar de nacimiento. El cronista y soldado Pedro Cieza de León, a partir de sus investigaciones entre los miembros de la nobleza incaica de Cusco, afirmó que Atahualpa había nacido en Cusco y que su madre fue Tutopaya o Tupac Paya, nombres quechuas de una india quilaco o natural de Quilaco. Este gentilicio podría aludir a una etnia de la provincia de Quito e implicaría que se trataba de una esposa de segunda categoría, perteneciente a la élite regional. Cieza de León rechazó que Atahualpa hubiera nacido en Quito o Caranqui, y que su madre fuera la señora de Quito, como algunos en su tiempo afirmaban, ya que Quito era una provincia del Tahuantinsuyo cuando nació Atahualpa. Por lo tanto, sus reyes y señores eran los incas. Según Juan de Betanzos, Atahualpa nació en Cusco y su madre era una ñusta o princesa inca cusqueña del linaje de Inga Yupanque. El cronista indígena Juan de Santa Cruz Pachacuti y el español Bernabé Cobo también afirmaron que Atahualpa nació en Cusco. Por su parte, Inca Garcilaso de la Vega y otros cronistas como Pedro Pizarro, Agustín de Zárate, Pedro Gutiérrez de Santa Clara y Francisco López de Gómara afirmaron que la madre de Atahualpa era una princesa del reino de Quito e implican que Atahualpa nació en Quito. Pero existen dudas sobre la existencia del reino de Quito y ninguno de estos cronistas menciona el nombre de la princesa. En el siglo XVIII, el sacerdote Juan de Velasco, usando como fuente una obra de Marcos de Niza, cuya existencia no ha sido confirmada, recopiló información sobre el reino de Quito, cuya existencia tampoco ha sido confirmada. Según de Velasco, el reino de Quito estaba formado por la etnia de los Xiris y desapareció al ser conquistado por los incas. Esa obra incluye una lista de los reyes de Quito, el último de los cuales, Cacha Duchicela, habría sido el curaca, cacique inca, derrotado y muerto por el inca Huayna Cápac. Pacha, la hija de Cacha Duchicela, se habría desposado con Huayna Cápac y de esa unión habría nacido Atahualpa como hijo legítimo. Varios historiadores, como el peruano Raúl Porras Barrenechea y el ecuatoriano Jacinto Gijón y Caamaño, han rechazado esta versión por carecer de fundamento histórico y arqueológico. Entonces, ¿cuál fue el origen de Atahualpa? ¿Quito o Perú? Antes de continuar, nos ayudas regalándonos un like si te va gustando el video, que a ti nada te cuesta y a nosotros nos ayuda mucho para seguir produciendo contenido de valor como este. Continuamos. La mayoría de los historiadores peruanos sostiene que, según las crónicas más confiables de Cieza, Sarmiento y Betanzos, que tomaron sus informes de primera mano, Atahualpa nació en Cusco y su madre fue una princesa de linaje inca. Estos historiadores consideran que el bando de Huáscar inventó la versión del origen quiteño de Atahualpa
para mostrarlo ante los españoles como un usurpador y bastardo. También creen que muchos cronistas interpretaron la división del imperio entre los dos hijos de Huayna Cápac, Huáscar, el primogénito y heredero legítimo, y Atahualpa, el bastardo y usurpador, de acuerdo con su concepción europea u occidental de las costumbres políticas. Según Rosworowski, esto es erróneo, porque el derecho al trono inca no dependía exclusivamente de la primogenitura ni de la línea paterna, algo por lo que, por ejemplo, el hijo de la hermana del inca podía también ser heredero, sino que influían también consideraciones prácticas como la capacidad para el mando. Los historiadores ecuatorianos tienen opiniones enfrentadas. Según Hugo Burgos Guevara, el hecho de que Túpac Yupanqui naciera en Vilcashuamán y su hijo Huayna Cápac en Tomebamba parece indicar que Atahualpa nació en Quito como parte de una política expansionista del imperio y como una manera de reforzar una conquista de índole político-religiosa. Otros historiadores ecuatorianos como Enrique Ayala Mora consideran más probable que Atahualpa naciera en Caranque o Caranqui, en la actual provincia de Imbabura, en el cantón Ibarra, en Ecuador. Basan esta idea en las crónicas de Fernando de Montesinos y Pedro Cieza de León, aunque este último menciona dicha versión para refutarla a favor de la del Cusco. Tamara Estupiñán Viteri, historiadora que ha publicado numerosos trabajos respecto a Atahualpa y su círculo cercano en aquel tiempo, sostiene que nació en Cusco. Atahualpa pasó su infancia con su padre en Cusco. Al comenzar su adolescencia, pasó por el Huarachicuy, un rito de iniciación que marcaba el paso a la edad adulta. Cuando Atahualpa tenía 13 años, se produjo en el norte del imperio una rebelión de dos pueblos de esa región, los Caranquis y los Cayambis. Junto con su padre y su hermano Ninan Cuyuchi, marchó al frente del ejército incaico hacia las provincias del norte, en la región de Quito. Quedaron en Cusco 4 gobernadores, entre ellos Huáscar. Atahualpa se quedó en Quito con su padre durante más de 10 años, ayudándole a sofocar las rebeliones y a conquistar nuevas tierras. Para ello contó con el apoyo de hábiles generales incas como Chalcuchimac y Quisquis. Durante este periodo, aprendió las tareas del gobierno y ganó prestigio por el valor que desplegaba en las acciones bélicas. Los cronistas describen a Atahualpa como alguien de vivo razonamiento y mucha autoridad. Antes de continuar, regálanos un like si te gusta el video para que YouTube nos ayude a llegar a más personas con este contenido, y si no te has suscrito, hazlo ahora y activa además la campanita de notificaciones. Continuamos. En torno a 1525, Huayna Cápac murió en Quito de una enfermedad desconocida, posiblemente la viruela. La misma enfermedad mató en Tomebamba a Ninan Cuyuchi, que había sido designado heredero del imperio. La epidemia llegó a Cusco y mató a 2 de sus 4 gobernadores. Huáscar sobrevivió, se convirtió en el preferido de los cusqueños para asumir el gobierno y fue entronizado. Atahualpa permaneció en el norte del imperio, subordinado al gobierno de Cusco. Pidió entonces a su hermano Huáscar que le nombrara Incap Rantin, gobernador de Quito, y este se lo concedió entre 1527 y 1528. Huáscar le encargó el mando de una campaña militar para someter a los pueblos Huancavilca y Puná, que se negaban a pagar tributos. En Cusco se produjo un golpe de estado fallido. Huáscar acusó infundadamente de sedición a los nobles que habían llevado a Cusco la momia de Huayna Cápac, les torturó y les mató. Esto le atrajo la enemistad de la Panaca, nombre quechua del grupo aristocrático Anan Cusco, de la que eran miembros los nobles ejecutados. Huáscar quiso entonces pasarse al bando de los Urin Cusco, rivales de los Anan Cusco. Preocupado por la estrecha relación de Atahualpa con el poderoso ejército norteño, Huáscar le ordenó regresar a Cusco.
Los generales norteños temieron que Huáscar quisiera ejecutarle y le convencieron de que no acudiera, y sus temores no eran infundados, pues las traiciones y actos humanos oscuros eran el pan de cada día en la región. Atahualpa envió a Huáscar emisarios con obsequios como muestra de buena fe, pero este tomó los obsequios como una afrenta. Torturó a los emisarios y les envió de regreso con regalos infamantes, consistentes en vestidos y joyas de mujer. Atahualpa se enojó ante esta ofensa y marchó hacia Cusco con las veteranas legiones quiteñas. Huáscar envió a su propio ejército al norte, iniciándose así la Guerra Civil Inca. Atahualpa contaba con el apoyo del ejército incaico del norte, formado por soldados quiteños y comandado por los generales Quisquis y Chalcuchimac. También le apoyaban varios pueblos del norte del imperio incaico, los Pastos, Caranques y Cayambis, deseosos de vengarse de las masacres cometidas por los cusqueños años antes durante la Guerra de Conquista Incaica. Huáscar contaba con el ejército incaico de Cusco y sus aliados del sur del imperio, y sus fuerzas eran más numerosas. Sin embargo, debido a las intrigas de la nobleza cusqueña, algo también muy común, descontenta con Huáscar, varios jefes que inicialmente apoyaban a Huáscar se cambiaron de bando durante la guerra, equilibrando las fuerzas de ambos bandos. Según los cronistas, durante la guerra hubo 15 batallas, pero sus versiones son contradictorias. Según el cronista Pedro Pizarro, Huáscar envió al norte un ejército que sorprendió a Atahualpa en Tomebamba y lo derrotó. Atahualpa fue capturado y encerrado en un tambo, palabra quechua que se refiere a un albergue, pero logró fugarse. Posteriormente, el propio Atahualpa difundió la leyenda de que su padre, el Sol, le ayudó a huir convirtiéndole en serpiente, lo que le permitió escaparse por un pequeño agujero. Durante su cautiverio, perdió una oreja. Desde entonces, llevaba una manta sobre la cabeza atada al mentón para ocultar la mutilación. Según el cronista Miguel Cabello de Balboa, es inverosímil que Atahualpa fuera capturado, ya que los seguidores de Huáscar le habrían ejecutado de inmediato. Atahualpa regresó a Quito y reunió un gran ejército. Atacó enseguida Tomebamba, derrotó a sus defensores y arrasó la ciudad y las tierras circundantes de los Cañari. Llegó a Tumbes, desde donde planeó un asalto a la isla Puná en balsas de guerra. Durante la operación naval, Atahualpa fue herido en una pierna y regresó a tierra firme. Aprovechando su retirada, los habitantes de Puná atacaron Tumbes y la arrasaron. Avanzando desde Cusco al mando del general Atoc, el ejército de Huáscar atacó y derrotó a Atahualpa en la batalla de Chillopamba. Los generales de Atahualpa reaccionaron rápidamente, reunieron a sus tropas dispersas, contraatacaron y vencieron a Atoc de forma contundente en Muyehambato. Capturaron a Atoc, le torturaron y le ejecutaron. Las fuerzas de Atahualpa siguieron obteniendo victorias gracias a la habilidad estratégica de Quisquis y Chalcuchimac. Atahualpa empezó un lento avance hacia el Cusco y, estando en Marcahuamachuco, envió un emisario a consultar el oráculo de la Huaca Catequil, una deidad que le vaticinó que tendría un mal fin. Furioso por la profecía, fue al santuario, mató al sacerdote y ordenó destruir el templo. Recibió entonces las primeras noticias de la presencia en el imperio de la expedición de Pizarro. Huáscar nombró como nuevo general de su ejército a Huanca Auqui, que fue derrotado por Quisquis y Chalcuchimac en Cusipamba, Cochahuayla, Bombón y Yanamarca, en el Valle del Mantaro. Huáscar nombró entonces como nuevo general a Maita Yupanqui, pero su situación adversa
no revirtió. Ante el avance de Atahualpa, Huáscar salió de Cusco para conducir a sus tropas personalmente. Contaba con las fuerzas aliadas del Contisuyo y Collasuyo. Las últimas batallas de la guerra se libraron en los alrededores de Huanacopamba o Cotabamba, cerca de Cusco. Huáscar fue derrotado, capturado y tratado de manera cruel. Las tropas de Quisquis y Chalcuchimac tomaron Cusco. Los miembros de la familia de Huáscar y de otras panacas cusqueñas fueron torturados y ejecutados. Los Quipucamayoc del Cusco fueron asesinados y los quipus fueron quemados por los hombres de Atahualpa para borrar de la memoria la vida de Huáscar y reescribir la historia. En 1532, los españoles llegaron a Poechos, una comunidad tayán gobernada por el curaca Maizavilca. En este lugar, los españoles se enteraron de la existencia de Atahualpa y tuvieron información de la guerra civil que se dio en el imperio. Maizavilca, al enterarse de la intención de los españoles de fundar una ciudad, se puso de acuerdo con otros curacas del lugar y se envió mensajeros a Atahualpa para informarle de la presencia de los españoles. Al enterarse del asunto, Atahualpa envió a Siquinchara para que le informara. Siquinchara se disfrazó de vendedor, pero Hernando Pizarro, al desconfiar de este, lo empujó formándose un alboroto que aprovechó Siquinchara para escapar e informar a Atahualpa sobre los españoles, indicando que 3 de ellos podían ser conservados para la utilidad del imperio tras exterminar a los demás. Mientras sus generales marchaban hacia Cusco, Atahualpa se dirigió a Pultumarca, actual Baños del Inca, a 6 kilómetros de Cajamarca. Según Pedro Cieza de León, tomó esa decisión al enterarse de la presencia de la expedición de Pizarro en Tumbes y Piura. Cuando llegó a Pultumarca, acampó con sus tropas e invitó a Pizarro a encontrarse con él. Pizarro aceptó la invitación y llegó a Cajamarca el 15 de noviembre de 1532 al mando de 2 escuadrones de caballería y 2 de infantería. Pizarro envió a Hernando de Soto con 20 jinetes y un intérprete a informar a Atahualpa de que estaba en Cajamarca. Cuando Pizarro vio el inmenso campamento inca, temió que sus hombres sufrieran una emboscada y envió a su hermano Hernando Pizarro con otros 20 jinetes y otro intérprete. Soto y Hernando Pizarro llegaron ante el palacete del Inca y requirieron su presencia. Atahualpa les recibió y prometió ir a Cajamarca al día siguiente. Al día siguiente, los españoles tramaron una celada para capturar al Inca utilizando el factor sorpresa. Pizarro, que conocía otros episodios de la conquista española de América, sabía lo importante que era la captura del caudillo indígena para allanar el camino del triunfo. Los españoles esperaron la llegada de Atahualpa escondidos en los principales edificios de la plaza de Cajamarca. Sobre una pequeña torre que dominaba la plaza se apostó Pedro de Candía, con 8 o 9 arcabuceros y un falconete, un cañón pequeño. El plan de Atahualpa era capturar a los españoles. Confiando en la abrumadora superioridad de su ejército, no creyó que fuera necesario luchar con armas. Pensó que mostrar su poder sería suficiente para que los españoles se rindieran, aunque dispuso que Rumiñahui, junto a 20.000 soldados, se apostasen a las afueras de Cajamarca con sogas para actuar una vez dada la señal. Atahualpa llegó a la plaza de Cajamarca sobre una litera transportada por sus servidores, acompañado por un séquito de entre 6.000 y 7.000 personas, que incluía bailarines, nobles y guardias. Encontró la plaza vacía y uno de sus capitanes le dijo que los españoles se habían escondido en los galpones porque estaban asustados. El fraile Vicente de Valverde, acompañado por el soldado Hernando de Aldana y un intérprete, se dirigió a Atahualpa. Valverde, con un breviario abierto en la mano, inició una ceremonia de requerimiento, pidiendo al Inca que aceptara el cristianismo como religión verdadera
y se sometiera a la autoridad del rey Carlos I de España y del Papa Clemente VII. Atahualpa pidió al fraile que le entregara el breviario, lo examinó y lo arrojó al suelo, mostrando desprecio. Luego dijo a Valverde que los españoles debían pagar todo lo que habían robado de su imperio. El fraile, asustado, se alejó corriendo, seguido de Aldana y del intérprete, al tiempo que gritaba a Pizarro: «¿Qué hace vuestra merced, que Atahualpa está hecho un Lucifer?». Pizarro dio entonces la señal de ataque. Los soldados de la torre dispararon el falconete y los arcabuces y la caballería atacaron a los sorprendidos incas. Los caballos causaron pánico a los indígenas que intentaron huir de la plaza. En su huida, formaron pirámides humanas para llegar a lo alto del muro que rodeaba la plaza, y muchos murieron asfixiados por la aglomeración. Finalmente el muro se derrumbó debido a la enorme presión y los sobrevivientes huyeron por la campiña. Los jinetes españoles les persiguieron y mataron a todos los que pudieron. El cronista Francisco de Jerez calcula que los españoles masacraron a unos 2000 nativos que no se defendieron. Entre las víctimas se hallaban el señor de Chincha y varios capitanes y nobles incaicos. Mientras los soldados mataban a los indígenas, el inca seguía sobre la litera transportada por sus sirvientes. Cuando unos sirvientes morían, otros se apresuraban a reemplazarlos. Un soldado español intentó herir al inca de un cuchillazo, pero Pizarro se interpuso lastimándose la mano al hacerlo y ordenó que nadie hiriera al indio so pena de la vida. Por fin cayó la litera y el inca fue capturado por el español Andrés Contero y llevado preso. Rumiñahui, mientras esperaba la señal, al ver que el muro se derrumbó, huyó. Estando prisionero en un edificio de Cajamarca, Atahualpa se mostraba desenvuelto, alegre y conversador con los españoles. Sus captores le permitieron tener comodidades y ser atendido por sus sirvientes y sus mujeres. Le dejaron también que continuara administrando su imperio. Muchos curacas acudían a la prisión a tener audiencia con él. Atahualpa cenaba todas las noches con Francisco Pizarro y conversaba con él a través de un intérprete. Hizo amistad con Hernando Pizarro. Demostraba tener una inteligencia superior. Hacía preguntas que admiraban a los españoles y hablaba con agudeza. Aprendió un poco de español. El cronista Pedro Cieza de León afirma que también aprendió a jugar al ajedrez, aunque Felipe Guamán Poma de Ayala dice que se trataba de la taptana, un juego de mesa inca. En una de esas conversaciones, Francisco Pizarro se enteró de que los seguidores de Atahualpa tenían a Huáscar prisionero cerca del Cusco. Pizarro hizo prometer a Atahualpa que no mataría a su hermano y le pidió que lo hiciera llevar a Cajamarca. Atahualpa ordenó que le llevaran a Huáscar, pero este fue asesinado durante el trayecto por sus propios custodios. Se cree que Atahualpa ordenó su muerte porque temía que se entendiese con los españoles, pero él negó siempre haber sido el responsable del crimen y lo achacó a sus capitanes. Atahualpa se dio cuenta entonces de que los metales preciosos tenían un gran valor para los españoles y les ofreció una gran cantidad de oro y plata a cambio de su libertad. Ofreció llenar con piezas de oro la sala donde se hallaba hasta donde alcanzara su mano alzada, y 2 veces la misma sala con objetos de plata. La sala, conocida ahora como el Cuarto del Rescate, medía 6,70 metros, o sea 22 pies de largo, y 5,18 metros, lo que es lo mismo que 17 pies de ancho, según el cronista Francisco de Jerez. Atahualpa prometió reunir el rescate en un plazo de 2 meses. Pizarro aceptó y plasmó la promesa por escrito en un acta ante escribano. Atahualpa mandó la orden a todo el imperio inca de que enviasen la mayor cantidad posible de oro y plata a Cajamarca. En los días siguientes fueron llegando los primeros cargamentos. 2 contingentes de españoles fueron a Pachacámac y al Cusco para acelerar el acarreo.
En mayo de 1533, antes de que se llenaran las habitaciones, los españoles empezaron a fundir las piezas de oro y plata, a excepción del trono del Inca, que quedó en poder de Francisco Pizarro. El 17 de junio, terminada la fundición, Pizarro ordenó y presidió el reparto del botín. La suma total era de 1.326.539 pesos de oro y 51.610 marcos de plata. Cada uno de los españoles de Cajamarca, desde los capitanes hasta los soldados de a pie, recibió una fortuna. Todo indica que Pizarro nunca tuvo en sus planes dejar en libertad al Inca. La situación de los españoles era angustiosa, pues temían un ataque indígena, pues si eran capaces de traicionar y matar a su propia familia, ¿qué podían esperar contra ellos? Por entonces llegó a Cajamarca el socio de Pizarro, Diego de Almagro, al frente de una hueste de 150 españoles. Al descubrir que no recibirían nada del rescate, Almagro presionó para eliminar al Inca y continuar la marcha hacia el sur en búsqueda de nuevas fuentes de riqueza. La mayoría de los españoles estaban de acuerdo con Almagro, pero dos capitanes, Hernando Pizarro y Hernando de Soto, defendieron la vida de Atahualpa. Francisco Pizarro alejó a ambos para poder deshacerse de Atahualpa sin obstáculos. Envió a su hermano, Hernando, a entregar el quinto real, un tributo a España. A Hernando de Soto lo envió a Huamachuco, al mando de un contingente con la misión de someter a los indios que hallara en pie de guerra. Tras la marcha de ambos capitanes, Pizarro abrió un proceso al Inca para tener una justificación para matarle. Atahualpa fue juzgado por un consejo de guerra presidido por el propio Pizarro. Probablemente los otros integrantes fueron el escribano Pedro Sánchez de la Hoz, el tesorero Alonso de Riquelme, el alcalde mayor Juan de Porras, el fraile Vicente de Valverde y algunos capitanes. También estuvieron presentes un fiscal, un defensor del reo y 10 testigos. El juicio fue sumario. Se inició el 25 de julio y terminó al amanecer del día siguiente. Se sospecha que las respuestas de Atahualpa y las declaraciones de los testigos fueron amañadas y modificadas por el intérprete que odiaba al Inca. Según Garcilaso de la Vega, las preguntas que se formularon durante el proceso fueron las siguientes: ¿qué mujeres tuvo Huayna Cápac? ¿Era Huáscar hijo legítimo y Atahualpa bastardo? ¿Tuvo Huayna Cápac otros hijos aparte de los citados? ¿Cómo llegó Atahualpa a adueñarse del imperio? ¿Fue Huáscar declarado heredero de su padre o éste lo destituyó? ¿Cuándo y cómo tuvo lugar la muerte de Huáscar? ¿Atahualpa forzaba a sus súbditos a sacrificar a sus dioses, mujeres y niños? ¿Fueron justas las guerras que promovió y en las que murió mucha gente? ¿Derrochó las riquezas del imperio? ¿Favoreció a sus parientes en estos derroches? Hallándose preso, ¿dio órdenes para que se diese muerte a los españoles? Atahualpa fue hallado culpable de idolatría, herejía, regicidio, fratricidio, traición, poligamia e incesto, y fue condenado a morir quemado en la hoguera. La sentencia se dio al terminar el juicio y su ejecución se programó para ese mismo día. Atahualpa, que no entendía de qué lo acusaban, solicitó hablar en privado con Pizarro, pero éste se negó. El historiador José Antonio del Busto considera que Pizarro se vio presionado por las circunstancias para firmar la sentencia de muerte y cita el testimonio del cronista Pedro Pizarro, sobrino y paje del conquistador, que en su crónica dice, refiriéndose a Francisco Pizarro: «Yo vi llorar al marqués de pesar de no poderle dar la vida». En la noche del 26 de julio de 1533, Atahualpa fue llevado al centro de la plaza de Cajamarca. Rodeado por los soldados españoles y el cura Valverde,
le ataron a un tronco clavado en el medio de la plaza y arrimaron leños a sus pies. Un español se acercó con una tea encendida. Atahualpa, al ver que lo iban a quemar, se alarmó, pues según la religión incaica, su cuerpo debía ser embalsamado para lograr su resurrección en el otro mundo, lo cual no sería posible si era consumido por las llamas. Dialogó entonces con Valverde, que le ofreció como alternativa ser bautizado como cristiano y luego ahorcado en el garrote vil. De esa manera, su cuerpo podría ser enterrado. Atahualpa aceptó y allí mismo le bautizaron con el nombre cristiano de Francisco. A continuación, le estrangularon. Este proceso fue reprobado por Carlos I. Al día siguiente, el cuerpo de Atahualpa fue retirado de la picota y llevado con gran ceremonial a la iglesia para rezarle los oficios de difuntos y darle sepultura cristiana. El cadáver fue depositado en un catafalco delante del altar mayor y los religiosos españoles, entre ellos Valverde, cantaron las preces del rito. En la iglesia se hallaban todos los españoles, incluido el gobernador Pizarro, que estaba vestido de luto por tratarse del funeral de un rey. Todos rezaron ante el muerto. Según el cronista soldado Miguel de Estete, durante la ceremonia, un grupo de mujeres formado por hermanas, esposas y criadas de Atahualpa entraron en la iglesia y se ofrecieron a enterrarse vivas con el monarca muerto, ya que esa era la costumbre en el funeral de un inca. Los españoles respondieron que Atahualpa había muerto como cristiano y que esa costumbre era contraria a las doctrinas de la cristiandad. Pero las mujeres no se conformaron, se mordieron las muñecas, se desgarraron los pechos y finalmente se ahorcaron con sus cabellos. Pizarro salió de la iglesia para poner orden y evitar que se produjeran más suicidios. Atahualpa fue enterrado en la iglesia de Cajamarca, pero unos días después, su cadáver desapareció. Probablemente sus súbditos se llevaron el cuerpo para momificarlo y enterrarlo. Según la creencia popular, al conservarse su momia, se mantiene la esperanza de su retorno. En este sentido, según la historiadora ecuatoriana Tamara Estupiñán, los restos momificados fueron trasladados por Rumiñahui a Ecuador. En específico, se ha descubierto un sitio ceremonial en Cotopaxi denominado Malquimachay, conocida como la última morada de Atahualpa. Tras la muerte de Atahualpa, muchas etnias huascaristas, que hasta entonces habían estado dominadas por el imperio inca, se sublevaron e intentaron recuperar su independencia. Los incas partidarios de Huáscar, encabezados por Manco Inca, otro de los hijos de Huayna Cápac, se unieron a los españoles para derrotar a Chalcuchimac, Quisquis y los demás partidarios de Atahualpa. Según documentos de la época colonial, Atahualpa tuvo numerosos hijos, tanto de sus esposas como de sus concubinas, pero solo se ha podido identificar a algunos. El cronista Juan de Velasco afirma que su primera mujer fue Mama Cori Duchisela, que era su hermana hija de su padre Huayna Cápac y de la princesa Paccha Duchisela, con la que tuvo a su primogénito Huashca Cápac. Huashca Cápac sucedió a su padre en el trono de Quito siendo un niño. El general inca Rumiñahui usurpó el trono y mató a algunos hijos de Atahualpa, pero el hijo de Huashca Cápac, Cacha Duchisela Atavilpa, regresaría a Quito y se volvería Sinchi del reino de Quito. Varias de las mujeres de Atahualpa y 11 de sus hijos se refugiaron en la región de los Yumbos, al oeste de Quito, donde los descubrió Sebastián de Belalcázar, el conquistador de Quito, que los tomó bajo su protección. Según el historiador Federico González Suárez, Diego de Almagro rescató a 3 hijos varones de Atahualpa a manos del curaca de Chillo. Pizarro prometió a Atahualpa que velaría por sus hijos, que aún eran niños. En cumplimiento de esa promesa, hizo que un grupo de ellos fuera acogido en el convento de Santo Domingo del Cusco y otro en el convento de San Francisco de Quito.
3 de los que estuvieron en el convento cusqueño fueron Diego Yaquita, Francisco Ninancoro y Juan Quispe Túpac. 3 de los que estuvieron en el convento quiteño fueron Carlos Felipe y Francisco Túpac Atauchi. 2 hijas, María e Isabel, acompañaron a sus hermanos en Cusco, pero fuera del convento. En abril de 1555, Diego Yaquita, Francisco Ninancoro y Juan Quispe Túpac se presentaron ante la Real Audiencia de Lima, afirmaron ser hijos de Atahualpa y de las ñustas Chuquisuyo, Chumbicarua y Nansecoca, respectivamente, y solicitaron que se les reconociera esta filiación. Lograron el reconocimiento de su legitimidad gracias a la intermediación de Fray Domingo de Santo Tomás, que viajó hasta la corte para informar al rey. El virrey Andrés Hurtado de Mendoza estableció 2 pensiones de 600 pesos para Diego Yaquita y Francisco Ninancoro. Juan Quispe Túpac había fallecido. Los frailes franciscanos de Quito también lograron rentas a cuenta de las cajas reales para Carlos y Francisco Túpac Atauchi. No se sabe qué ocurrió con Felipe. Francisco Túpac Atauchi llegó a ser un hombre rico, poseedor de muchas propiedades en la región de Quito. Tuvo 2 hijos, Juana y Carlos. Carlos viajó a Madrid para intentar mejorar su fortuna por favor del rey, pero llevó una vida disipada y falleció en 1589 en una cárcel pública a la que había ido a parar debido a sus deudas. El cronista Martín de Murúa cuenta que una de las hijas de Atahualpa, quizá María, se casó con el español Blas Gómez. Entre algunos pueblos indígenas del Perú y los huilliches del sur de Chile, se cree que Atahualpa retornará un día para gobernarlos con justicia y darles bienestar. En el Perú, esta creencia se conoce como el mito del Incarri y en Chile como el mito del rey inca Atahualpa. Según este mito, el inca fue descuartizado y su cabeza enterrada en Cusco, pero sus cabellos siguen creciendo en la dirección de los demás miembros y un día el cuerpo volverá a integrarse y Atahualpa regresará para restaurar el orden del mundo andino quebrado por la invasión española. Es una especie de mesianismo andino influenciado por el cristianismo. Pero algo se queda inconcluso en toda esta historia sangrienta de los Andes. ¿Qué pasó con el tesoro de Atahualpa? ¿Cómo fue realmente la historia de la desaparición de tantas riquezas que nunca llegaron a su destino? ¿Existió realmente ese inmenso tesoro que, según algunos, sigue escondido en algún lugar de los Andes? Pronto lo sabrás, pues tenemos un video especial sobre el tesoro de Atahualpa y no te lo puedes perder. ¿El tesoro de Atahualpa ya fue encontrado y saqueado? ¿Está hoy lejos de Ecuador o incluso oculto a simple vista en el país equinoccial entre las joyas y reliquias de algunas personas? Hoy zarpamos en un viaje a través del tiempo y el espacio a algún momento de la historia, desde el ocultamiento del tesoro de Atahualpa en el siglo XVI hasta la actualidad, pues en cualquiera de estos momentos pudo haber ocurrido. Prepárate para analizar y sorprenderte. Pero antes, nos ayudas mucho si nos regalas un like y te suscribes al canal. Nada te cuesta y a nosotros nos ayudas mucho con ello para continuar produciendo contenido de valor, como este video que has comenzado a ver. El saqueo del tesoro de Atahualpa, una posibilidad real. El misterio del tesoro de Atahualpa ha fascinado a historiadores, arqueólogos y aventureros durante siglos. La enorme riqueza ofrecida como rescate por el último emperador inca para su liberación sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes de la historia. Pero, ¿y si este legendario tesoro no se hubiera perdido en las brumosas montañas de los Andes?
¿Y si alguien lo hubiera encontrado y saqueado en secreto, llevándolo fuera de Ecuador bajo la mirada atónita del mundo? Analicemos esta posibilidad con elementos de juicio y sentido común. El hallazgo silencioso. Imaginemos por un momento que en algún recóndito lugar de las montañas de Yanganates, un aventurero solitario o un grupo pequeño de buscadores de tesoros tropezaron con la fortuna de Atahualpa. Este hallazgo tan monumental como peligroso podría haber sido mantenido en silencio absoluto para evitar atraer la atención de las autoridades y los medios de comunicación. Los descubridores habrían comprendido inmediatamente que cualquier anuncio público de su hallazgo los pondría en el centro de una tormenta legal e internacional. En lugar de eso, optaron por una estrategia más astuta y secreta: extraer y sacar el tesoro del país poco a poco, utilizando métodos ingeniosos y subterfugios elaborados. Sobornos y autoridades compradas. Ecuador, como muchos otros países, no es inmune a la corrupción. Los descubridores del tesoro podrían haber sobornado a funcionarios clave en puertos y aeropuertos para permitir el paso sin ser detectados. Funcionarios de aduanas, personal de seguridad y hasta empleados de aerolíneas podrían haber sido cómplices, aceptando pagos sustanciales a cambio de hacer la vista gorda ante la salida de objetos valiosos. Este enfoque, aunque arriesgado, es factible si consideramos el poder del dinero y la codicia humana. Los sobornos habrían asegurado que las piezas del tesoro, ya sea en forma de lingotes de oro, joyas o artefactos históricos, salieran de Ecuador sin levantar sospechas. Conversión y camuflaje del tesoro. Para evitar la detección, los saqueadores podrían haber convertido las piezas más reconocibles del tesoro en objetos que no llamaran la atención. El oro podría haber sido fundido y moldeado en barras de aspecto común, fáciles de transportar y de vender en el mercado negro internacional. Las joyas y artefactos invaluables podrían haberse desmantelado y vendido como piezas sueltas, cada una perdiendo su identidad original y por lo tanto su rastreabilidad. La creación de nuevas joyas o artículos decorativos a partir del oro y las gemas del tesoro habría permitido a los saqueadores infiltrarse en mercados legales con productos aparentemente legítimos. Esta estrategia de camuflaje haría casi imposible rastrear el origen del tesoro. Tráfico a través de fronteras. Los traficantes de tesoros habrían tenido múltiples opciones para sacar los bienes de Ecuador, desde rutas terrestres a través de la selva hasta vuelos privados. Cada método tiene su propio conjunto de desafíos y ventajas. Las fronteras porosas y los puestos de control mal vigilados en la región amazónica podrían haber servido como vías de escape ideales. Además, los contrabandistas podrían haber utilizado rutas marítimas, escondiendo los artefactos en cargamentos legales o incluso transportándolos en pequeños botes que operan fuera del alcance de las autoridades. Una vez fuera de Ecuador, los tesoros podrían haber sido trasladados a través de una red internacional de tráfico de arte, cambiando de manos varias veces para borrar cualquier rastro que condujera de vuelta a los saqueadores originales. La era moderna y la tecnología. En la actualidad, la tecnología ofrece tanto oportunidades como riesgos para los saqueadores. Los sistemas de vigilancia y los controles de aduanas son más sofisticados que nunca, pero también lo son los métodos de contrabando. Los saqueadores podrían haber utilizado la tecnología moderna para planificar sus operaciones con precisión quirúrgica, evitando los puntos de control más vigilados y utilizando criptomonedas para pagar sobornos y servicios, dejando pocos rastros financieros. Una posibilidad inquietante. Aunque todo esto puede parecer el guión de una película de aventuras,
es una posibilidad real que debe ser considerada seriamente. La historia está llena de relatos de tesoros perdidos y encontrados, y el de Atahualpa no es una excepción. La combinación de codicia humana, corrupción y tecnología moderna hace plausible la teoría de que el tesoro de Atahualpa podría haber sido encontrado, saqueado y sacado de Ecuador sin que el mundo lo notara. ¿Podría estar una de las mayores riquezas de la historia oculta a simple vista, dispersa por el mundo en forma de objetos cotidianos y joyas comunes? La respuesta puede que nunca la sepamos con certeza, pero la posibilidad es lo suficientemente intrigante como para mantener viva la búsqueda y la fascinación por el tesoro perdido de Atahualpa. Espero que este video te haya hecho pensar y comprender que, ciertamente, esto, en cualquiera de sus modalidades presentadas en este video, pudo haber ocurrido. ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios. Regálanos un like y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Además, comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.